Esta noche vamos a compartir algunas escrituras, vamos a trabajar con algunas escrituras y voy a mencionar varias escrituras que después le voy a hacer llegar también por medio de Arnulfo. A Arnulfo le voy a pasar la pauta del sermón de esta noche. Pero hay varias escrituras que le quiero pedir por favor que usted vaya repasando también en la semana, las lea porque van a hablar acerca de algunas características de nuestra vida antes de Cristo y son importantes porque muestran el antes y también muestran el después, es decir, lo que ocurría antes de nuestra conversión y lo que ocurre después de nuestra conversión. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. El título entonces de nuestra clase de hoy es Ser más como Jesús cada día. Hay una canción que cantábamos en nuestra iglesia en Chile hace años atrás que se titula así, yo quiero ser más como Jesús, yo quiero ser más como Él. Y era una canción que a mí particularmente me hacía estremecer porque cada vez que la cantábamos, yo sentía que mi corazón también empezaba a anhelar esa conexión profunda con Dios, ¿no? Anhelar esa conexión intensa, íntima que Jesucristo tenía con Dios. Y ser como Jesús cada día o ser más como Jesús cada día es un llamado para que todos nosotros crezcamos a diario en nuestro conocimiento del Señor y apliquemos a diario lo que el Señor nos va enseñando también en las Escrituras. Por eso hablo también un poco acerca de lo que Amado compartía la semana pasada, porque ambas cosas están ligadas. Ser más como Jesús implica profundizar cada vez más en las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ser más como Jesús implica leer cada día las Escrituras con la intención de encontrarse con Jesús en ella, de encontrarse con Jesús en ella y de que Jesús también nos vaya mostrando en qué áreas nosotros necesitamos hacer los cambios. Yo personalmente te confieso, hoy mientras preparaba este sermón y ahora que estábamos cenando con la familia, también empezaba a cuestionar un poco lo que voy a hablar, porque cada vez que preparo una clase, un sermón, una lección de cualquier tipo que tenga que ver con la Biblia, Dios cuestiona o Dios hace que mi corazón se cuestione en cuanto estoy aplicando lo que Él enseña también en las Escrituras. Así que hoy, tanto tú como yo vamos a salir probablemente tocados por el mensaje y el mensaje también nos va a ayudar a ser más como Jesús cada día. Bueno, todos sabemos, hermanos, que cuando Dios nos adopta como sus hijos, nos recibe en un estado deplorable. Y hay que ser honesto con esto, porque todos nosotros cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando nos convertimos a Él, cuando nos hacemos cristianos, Él nos recibe en un estado deplorable. De hecho, muchos de los que han llegado casados a las iglesias, por ejemplo, llegan con matrimonios no en buen estado. Muchos llegan con matrimonios divididos. Algunos llegan a punto de divorciarse. Hay parejas que llegan producto de la necesidad que tienen porque se han engañado uno al otro. Entonces, llegamos a la iglesia, llegamos ante Dios completamente deteriorados, es decir, con relaciones mal formadas, con nuestros hijos mal criados, porque también llegamos a nuestra iglesia, algunos de nosotros que tenemos o que pueden tener hijos más grandes, con nuestros hijos criados de una manera que es contraria a lo que la Biblia enseña. Así que definitivamente la mayoría de nosotros, si no es que todos, llegamos ante los pies de Jesús destruidos, derrotados, abatidos por todas las cosas malas que hemos hecho. Y lo bueno de Dios es que Él nos adopta a nosotros como sus hijos. Fíjese en la carta a los Efesios, por favor, si me acompaña, a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de esta adopción que el Señor hace con nosotros. Y la adopción es algo maravilloso, es algo que quienes la hemos experimentado podemos comentar un poquitito acerca de lo que se percibe, lo que se siente, lo que se experimenta. Pero obviamente Dios lo ve de una manera muy diferente también. Pero en Efesios capítulo 1, en el versículo 4 y 5 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gracia que nos concedió en su amado. Entonces la Escritura dice que en Cristo nosotros fuimos adoptados por Dios. El Señor nos adoptó a la edad en que nosotros llegamos a la iglesia. Para un padre, por ejemplo, adoptar un bebé
es algo maravilloso porque ha esperado toda su vida el poder ser padre. Entonces, ver a un hijo pequeño, adoptar a su hijo, a su hija, es maravilloso porque Dios está formando esa familia básicamente desde los primeros días o meses o años del hijo que se adopta. Pero cuando un padre adopta a un niño un poco más grande, se va dando cuenta de que hay algunas deficiencias en el carácter de ese niño, algunas carencias emocionales o necesidades emocionales en ese niño, algunos problemas de pronto que pueden ser psicológicos, de diferentes estilos que ese niño tiene y que al mismo tiempo el papá asume como sus problemas, como su responsabilidad. Pero ninguno de nosotros, hermanos queridos, llegamos bebés delante de Jesucristo. Ninguno de nosotros llegamos como un niño de 4 o 5 años delante de Jesucristo. La mayoría de nosotros hemos llegado pasados los 15, pasados los 18, pasados los 30, los 50, los 60. Es decir, llegamos a los pies de Cristo con 50 o 40 años de vida en el mundo. Así que eso quiere decir que Dios nos adoptó a nosotros con una carga tremendamente grande, con muchísimos pecados al haber, o sea, con muchas cosas cometidas, con muchas maldades realizadas en nuestra vida. Así que nos recibe con todo el amor que Él tiene, pero con mucho pecado. Entonces, todos nosotros llegamos a los pies de Jesús y a los pies de Dios completamente derrotados, destruidos. Me gusta mucho y a veces la repito esta frase o estas palabras que Gordon Ferguson, un maestro de nuestra iglesia, dice, ¿no? Él dice que el mejor de nosotros es un desastre. Y la verdad es que es cierto, porque el mejor de nosotros, el que lleva el evangelio de la mejor manera, es un desastre delante de Dios porque tiene su carácter destruido. Así que Él nos recibe de esa manera, grandes y con muchísimo bagaje en la vida. Y con muchas cosas que cambiar también, ¿no? Con muchas cosas que cambiar. Sin embargo, los cambios que se producen en nosotros por medio de la conversión, porque tú sabes que hay una conversión en nuestra vida, una vez que nosotros nos bautizamos y un poco antes de bautizarnos, Mateo 28, versículos 18 al 20, hablan acerca de este proceso en el que nosotros nos involucramos en la conversión, ¿no? Él dice la palabra que debemos ir en busca de las personas, debemos enseñar la Biblia, bautizar y enseñar a obedecer. Pues todo eso conlleva un proceso de conversión en la gente que no culmina después del bautismo, sino que continúa. La gente se convierte en cristiano y Dios le salva, pero el proceso de santificación continúa avanzando a lo largo del tiempo. Y muchos cambios en nuestra vida se producen en el momento de nuestra conversión, pero no todos los cambios se producen en ese momento. Déjeme explicarle un poquitito. ¿Qué cambios se producen en nosotros al momento de convertirnos, por ejemplo? Cuando usted se bautiza o cuando nos hemos bautizado, ¿qué cosas pasan con nosotros? Hay alegría en nosotros. Hay alegría porque la conversión produce alegría. El despojarnos de nuestros pecados produce alegría. Entonces también hay una expectativa de lo que va a venir. Hay gratitud. Hay convicción básica acerca de los asuntos que la fe hasta ese momento nos ha enseñado. Entonces tenemos una convicción en asuntos básicos de la fe. Tenemos una conciencia limpia porque Dios ya nos limpió los pecados, entonces nos sentimos libres, ya no estamos atados como antes. Así que nos sentimos libres debido al perdón de nuestros pecados. Pero también estamos necesitados de alimento espiritual, entonces empezamos a pedir alimento, que nos alimente, que nos den la comida que necesitamos. Y muchas otras cosas más ocurren también al momento de nuestra conversión. Sin embargo, cuando nosotros nos convertimos, no maduramos inmediatamente en Cristo. Hay un proceso en el que Dios va trabajando en nuestros corazones y nos lleva a madurar, nos lleva a madurar, nos lleva a crecer. Incluso hay hermanos que pueden llevar muchos años en la iglesia y ser inmaduros espiritualmente, como lo vemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo está hablando acerca de que no pudo en ese momento hablar a los discípulos como si ellos fueran espirituales, sino que tuvo que hablarles como si ellos fueran inmaduros, como niños de pecho o bebés, le dicen. No puede tomar nota de esa escritura, 1 Corintios 3, versículo 1 y 2, para que la repase después. Pero el apóstol está diciendo y está mostrando en las escrituras que después de la conversión nosotros podemos continuar siendo bebés o en algún momento ir madurando también en nuestra fe. Ahora,
Jesús o ser más como Jesús implica que cada día nosotros debemos ir creciendo y debemos ir madurando en Cristo, es decir, debemos ir conociendo más profundamente al Señor y al mismo tiempo debemos ir aplicando las cosas que el Señor nos enseña. Fíjese, y aquí quiero pedirle que ponga mucha atención, porque quiero compartir dos escrituras que en mi opinión marcan la pauta acerca de cómo podemos nosotros ir creciendo y cambiando nuestra vida cristiana. Y tienen que ver con el compromiso. Sé que muchas veces nos han hablado del compromiso. Y sé que a algunos de nosotros, si no es que a todos, en algún momento de nuestra vida cristiana también nos han llamado a ser más comprometidos. De hecho, la iglesia está toda llamada a ser comprometida. Todos estábamos llamados a ser hermanos y hermanas comprometidas. Pero ¿comprometidos con qué? Porque debemos preguntarnos, ¿no? ¿Con qué me tengo que comprometer? ¿Me tengo que comprometer con mi ofrenda? O sea, el compromiso que Dios me pide es que yo dé mi ofrenda constantemente, que yo diezme, como algunos pueden interpretarlo, que yo dé mi diezmo constantemente, o que yo evangelice constantemente, o que yo predique constantemente las escrituras, o que disipule a otras personas, o que estudie la Biblia con mucha gente. ¿Eso es mi compromiso con Dios? Bueno, de cierta manera sí lo es. Pero la verdad es que todas estas cosas, ofrendar, evangelizar, predicar, ayudar a los necesitados, son muestras de nuestro compromiso con Dios, son señales de que estamos comprometidos con Él. No son en sí el compromiso que Dios nos llama a tener. Fíjese en Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Jesucristo empieza predicando antes de escoger a sus primeros discípulos, de acuerdo a Mateo, y antes del Sermón del Monte, empieza a predicar lo que ya había predicado Juan el Bautista un poco antes. Desde entonces, dice la Escritura en Mateo 4:17, Jesús empezó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sé que hemos hablado del arrepentimiento otras veces, pero ser más como Jesús cada día implica hacer un cambio profundo en nuestras vidas cada día. Y la palabra arrepiéntanse o arrepentimiento se traduce como un cambio mental. Desde el griego nosotros podemos traducir la palabra metanoia como cambio mental. La palabra metanoia es la que se utiliza desde el griego para hablar del arrepentimiento. Y esta palabra habla acerca de que debe haber un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra actitud mental. Es decir, si antes pensábamos que el sexo fuera del matrimonio era bueno, estando con Cristo sabemos que el sexo fuera del matrimonio no es bueno porque Dios nos lo aprueba. Entonces, los principios empiezan a cambiar en nuestra mente. Empezamos a encontrarnos con que la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de nuestra mentalidad, ahora nos dirige en una ruta completamente opuesta a la que nosotros teníamos antes. Y ser más como Jesús cada día implica que cada día nosotros debemos evaluar el caminar que estamos teniendo y analizar si estamos en la ruta correcta, es decir, si estamos caminando como Jesús quiere o si estamos caminando como el mundo quiere, porque el mundo, usted sabe, nos atrae muchísimo. El mundo tiene un gran poder de atracción hacia el cristiano. Yo diría que el mundo tiene un gran poder de atracción hacia el cristiano porque el cristiano ha dejado al mundo. Y como el cristiano ha dejado el mundo, entonces el mundo hace todo lo posible, todo lo que tiene en sus manos para atraer al cristiano y arrebatárselo al Señor. Satanás está enojadísimo porque nosotros nos hemos alejado de su presencia. Entonces hace todo lo posible por atraernos. Utiliza amistades que están cercanas para atraernos al mundo, para sacarnos de la fe. Utiliza relaciones sentimentales para atraernos y para sacarnos de la fe. Utiliza lecturas, utiliza maestros de diferente tipo, utiliza trabajos, utiliza el dinero, utiliza todo lo que el mundo tiene para atraernos y arrancarnos de Jesús. Por eso es que nosotros debemos cada día analizar cómo está nuestra vida con el Señor y hacer cambios en base a lo que el Señor nos va diciendo también cada día en las Escrituras. Y decimos cada día porque asumimos y esperamos que el cristiano cada día lea su Biblia, cada día tome decisiones en base a lo que dicen las Escrituras. Eso es muy importante para todos nosotros.
Y debemos leer, como Amado también enseñaba la semana pasada, de una manera metódica, es decir, leer, profundizar, analizar, meditar, tomar decisiones en base a lo que nosotros estamos leyendo, porque la Biblia nos muestra el camino a seguir y por ende nos dice en qué punto de esa ruta nosotros debemos hacer un cambio, debemos hacer una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de mente. También en Romanos 8, versículo 29, en Romanos 8, versículo 29, que es una escritura que hemos repasado muchísimas veces, pero no me canso de hablar de esta escritura porque está llamándonos también a hacer un cambio profundo en nuestras vidas. Nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? Antes de ser cristianos, nosotros no estábamos predestinados a ser cristianos. Pero cuando nos hicimos cristianos, entonces Dios nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Cuando tenemos una relación con Dios, es que este concepto de la predestinación en nuestra vida se hace evidente. No es que algunos han sido escogidos desde el principio para salvarse y algunos han sido escogidos desde el principio para perderse en el infierno. Esto va contra la teología de la salvación y de la gracia de Dios y del libre albedrío. Lo que Dios nos dice aquí es que hemos sido como cristianos predestinados. Él tenía un camino ya predefinido para cada cristiano. Cuando Emilia se hizo cristiana, Emilia pasó a formar parte de los predestinados para que fueran transformados según la imagen de Cristo. Cuando Franklin se hizo un cristiano, pasó a formar parte de ese grupo de hombres predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primero entre todos. Es decir, cuando nosotros nos hicimos cristianos, no antes, cuando nos hicimos cristianos fuimos predestinados a un camino que ya está prefijado por Dios. Dios tiene el camino prehecho, lo tiene listo, la ruta está construida para que nosotros podamos caminar siempre con Él. Pero para que podamos mantenernos en esa ruta, cada día debemos hacer cambios en nuestra vida para parecernos más y más y más como el Señor. Entonces, tomando estas escrituras como base, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, sin importar si somos nuevos en la fe o muy antiguos en la fe, sin importar si somos hombres o mujeres, si somos jóvenes o más adultos, sin importar si tenemos alguna limitación, en todo sentido o en cualquier sentido, debemos comprometernos a ser más como Jesús cada día. Este es el llamado de Dios. Usted y yo estamos llamados por Dios a ser como Jesús, más como Jesús, cada día de nuestra vida. Entonces debemos comprometernos a cambiar, a dejar de ser más como nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una identidad propia, ¿no? Alguno de nosotros puede ser un poco vanidoso. Algunos de nosotros tal vez les gusta mirarse mucho más al espejo que a otros. Tal vez les gusta arreglarse las uñas más que a otros o más que a otras. Algunas mujeres tal vez quieren estar físicamente diferente más que otras. O asisten al gimnasio más veces que otras. O invierten dinero en algún tratamiento físico más que otras. En fin, todos nosotros tenemos cierta tendencia mundana, carnal, que no necesariamente es espiritual, pero tampoco es pecaminosa. Cuando ya se vuelve pecaminoso es cuando abusamos de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando abusamos del gimnasio, cuando abusamos de las dietas, cuando abusamos del maquillaje, cuando abusamos de la ropa mundana, cuando empezamos a usar la sensualidad para atraer a las personas en vez de usar el carácter cristiano, entonces el mundo empieza a desarrollarse en nosotros y no Cristo. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprometernos a cambiar cada día de nuestra vida. Ahora, el cambio debe producirse en nosotros para que podamos ser más como Jesús cada día. La pregunta que nosotros debemos hacernos esta noche, dentro de algunas más que voy a hacer, es esta. Y usted, por favor, hágasela también, hágasela a usted, a sí mismo, a sí misma. ¿Estoy comprometido o comprometida con mi crecimiento espiritual? ¿Estoy comprometido o comprometida con mi crecimiento espiritual
personal, con mi crecimiento espiritual personal? ¿Estoy realmente interesado o interesada en crecer y ser más como Jesús? Debemos preguntarnos, porque a veces nos convertimos, pero no necesariamente estamos cambiando. Asistimos a la iglesia, pero continuamos siendo y continuamos viviendo como lo hacíamos el primer día. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente estoy interesado en crecer? ¿Estoy interesada, gracias, en crecer y ser más como Jesús? Y una pregunta que realmente a mí me ha tocado profundamente. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ser más como Jesús cada día? ¿Vale la pena ser más como Jesús cada día? Porque si no estamos creciendo, entonces Jesús no vale la pena para nosotros. Y esto es sumamente fuerte, porque si no estamos creciendo, si no estamos cambiando, si nuestro carácter no está cambiando, si seguimos siendo los mismos apáticos que éramos antes de ser cristianos, si seguimos siendo los mismos enojones que éramos antes de ser cristianos, si seguimos mirando a las mujeres tal y como mirábamos a las mujeres antes de ser cristianos, si seguimos dándonos vueltas para mirarle alguna parte del cuerpo de alguna mujer como antes lo hacíamos, entonces no vale Jesús para nosotros. No vale. Y eso es importante considerarlo, porque si yo en algún momento nos encontramos con que aparentamos ser como Jesús, pero no somos como Él, entonces somos un mal testimonio para el resto de las personas que nos rodean. Debemos preguntarnos si estamos comprometidos en nuestro crecimiento personal, si estoy interesado en crecer y ser más como Él, si Jesús realmente vale la pena cada día en mi vida. Hágase estas preguntas, cuestiónese, ore por ello. Y Dios le ayude, porque muchas veces Dios nos muestra que las respuestas a estas preguntas están completamente en desacuerdo con lo que nosotros pensábamos que íbamos a responder. Algunos pueden decir, yo estoy sumamente comprometido con el Señor, pero sus hechos o su vida no lo demuestran. Sigue actuando tal y como actuaba antes. Sigue viviendo de la misma forma. Si nosotros miramos detenidamente cómo hemos llegado a Cristo, yo le llamo la atención, por ejemplo, ahora a volver a ese primer día en que usted empezó a estudiar la Biblia, no cuando se bautizó, porque cuando se bautizó había alegría, había algo tremendo pasando en usted, pero cuando pensamos en ese primer día, en el primer acercamiento con las Escrituras, cuando empezamos a leer y nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos, que nuestras vidas estaban perdidas, nuestros matrimonios estaban deshechos, nuestros hijos estaban conduciéndose por el mal ejemplo que nosotros les dábamos. Nos vamos a dar cuenta si ahora debemos o no debemos comprometernos, o si debemos o no mantenernos en el compromiso que tenemos con Él. Porque ser más como Jesús significa que todo lo que estaba estropeado en nosotros, por nuestra causa, porque la verdad es que nuestra vida se estropeó por causa nuestra, no fue culpa de Dios, fue nuestra culpa. Nuestras relaciones se deterioraron no por culpa del otro, fue por culpa nuestra, por mi culpa, por nuestra culpa. Lo importante es que cuando llegamos a Jesús, Él quiere restaurar todo lo que estaba deteriorado. Si queremos crecer, hermanos, y esto es importante considerarlo, si queremos crecer, lo primero que debemos cambiar, y tome nota de esto porque es muy importante. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos que cambiar es la forma en que miramos, o que lo que tenemos que cambiar es lo que vestimos, o que lo que tenemos que cambiar es cómo nos arreglamos o cómo hablamos. No, lo primero que una persona debe cambiar para ser más y más como Jesús cada día es precisamente su mente. Es nuestra mente la que debe cambiar. La batalla con el mundo se desarrolla aquí dentro, en esta parte del cuerpo, en nuestra cabeza, donde está nuestro cerebro, donde está la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Ahí está lo que debe ser transformado. Lo primero que debe aplicarse a la transformación es nuestra mente. Hay un eslogan de una universidad extranjera que dice lo siguiente: la mente es algo demasiado grande como para desperdiciarla. Y claro,
obviamente nosotros lo vemos y decimos, wow, tiene razón, pues la mente es demasiado, es algo demasiado grande como para desperdiciarla. Y la verdad es que muchos de nosotros al momento de empezar a pensar en la importancia que tiene la mente en nuestra vida, le empezamos también a dar importancia al alimento que le damos en nuestra mente. El punto es que este eslogan, mis queridos hermanos, dice algo que es cierto, pero lamentablemente para todos nosotros y para el mundo entero, es que nuestra mente ya ha sido desperdiciada. Nuestra mente ya ha sido desperdiciada. Desde el principio de la historia del cristiano, desde el principio de la historia de la humanidad, desde Génesis capítulo 3 en adelante, nuestra mente empezó a ser desperdiciada. Es por eso que hemos llegado a Cristo tan deteriorados. Si nuestra mente no hubiera sido desperdiciada, entonces no habríamos llegado tan heridos y en un estado tan deplorable ante el Señor. Pero lamentablemente, producto del pecado que se produjo ahí en el jardín del Edén, cuando Eva pecó comiendo el fruto y Adán quedándose calladito, porque aquí a veces uno le echa la culpa a Eva y no le dice nada a Adán, pero Adán estaba con ella y se quedó callado. El hombre fue tremendamente cobarde para llamar a su mujer a cambiar. Entonces, y eso es tema para otra lección, no voy a entrar en eso ahora. Pero desde ese momento es que nuestra mente empezó a deteriorarse. Cuando Eva pecó, Dios los tuvo que sacar del jardín, Dios tuvo que sacrificar el primer animal, porque en ese momento es que se ve que Dios sacrificó el primer animal para poder vestirlos a ellos con piel de animales. Después de eso, sus hijos empezaron a pelear. Uno se transformó en asesino porque era egoísta, envidioso y quería toda la atención para sí mismo, así que mató a su hermano. Y a partir de ahí vemos un desastre con la mente del ser humano. Así que nuestra mente llegó a los pies de Cristo completamente deteriorada. Algunas escrituras que le voy a pasar también a Arnulfo para que le comparta más tardecito. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 28. No tome nota de las escrituras, después le voy a pasar los apuntes para que solamente ponga atención. Pero Romanos 1, 28 nos habla acerca de lo reprobada que está nuestra mente. Nuestra mente delante de Dios, sin tener al Señor en nuestra vida, es una mente reprobada, porque se conduce de una manera que es contraria al Señor. Segunda de Corintios 3, versículo 14, nos dice que nuestra mente sin Cristo está endurecida o embotada. Segunda de Corintios 4, versículo 4, nos dice que nuestra mente sin Dios ha sido cegada. O sea, estamos ciegos, llegamos ciegos delante de los pies de Cristo. Efesios 4, 17 nos dice que nuestra mente es vanidosa. Y una traducción para la palabra vanidosa es inútil. Es decir, nuestra mente es inútil delante de Dios cuando estamos sin una relación con Él. Efesios 4, 18 nos dice que nuestra mente ha sido oscurecida, que está en las tinieblas. Es decir, no sabe ni dónde anda, no sabe pensar correctamente porque está perdida. Colosenses 1, verso 21 nos dice que nuestra mente antes de Cristo es enemiga de Dios. Colosenses 2, versículo 4 nos dice que es engañadora y puedo seguir con la lista de tantas, pero de tantas señales que muestran cómo la mente del ser humano ha sido deteriorada producto del pecado. Y debido a eso es que llegamos al Señor en un estado tan deplorable. Ahora se aplica la gracia de Dios en nuestras vidas cuando empezamos a pensar en todo lo que Él nos ha perdonado. Y se aplica también la gracia de Dios entre nosotros los cristianos para llegar a entender que hay hermanos y hermanas que están tan deteriorados en su carácter que hay muchas cosas que también les cuesta cambiar de un día para otro. Eso no quiere decir que Dios no espera nuestros cambios. Dios quiere que cambiemos y que seamos cada día más como Jesús. Pero es verdad que hay algunos hermanos que hemos llegado a la fe tan deteriorados, tan maltrechos por el pecado, que nos cuestan muchas cosas por cambiar. Así que hay que aplicar mucha gracia unos con otros, para ayudarnos unos a otros, como también dice la Escritura en Gálatas, a llevar las cargas unos de otros. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta lista de señales que muestran la mente deteriorada, esto también nos habla, y como le decía, de la situación tan deplorable en la que llegamos delante de los pies de Cristo. Hermanos, hemos sido mutilados
mutilados. ¿Entiende lo que es mutilar, no? Cercenados, cortados. Hemos sido mutilados mentalmente a causa de nuestro pecado. Nuestra mente se perdió completamente. La visión original que Dios tenía para nosotros se perdió producto del pecado. Hemos perdido la forma correcta de pensar. Hemos perdido la forma moralmente adecuada delante de Dios para actuar. El pecado nos hizo perder la santidad, la pureza, nuestra imagen original. Génesis capítulo 1, 26 nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero producto del pecado perdimos eso que Dios hizo en nosotros y que teníamos al momento de la creación. Así que desde el momento en que Eva cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás, nuestra mente no volvió a ser la misma nunca, pero nunca más. Ahora este parece un mensaje muy desanimante porque empezamos a pensar, pucha, estoy fregado, entonces está todo mal en mi vida. No, estaba todo mal en nuestra vida. Estaba todo mal. Todo estaba deteriorado. Éramos personas completamente destruidas. Pero nuestra mente, al momento de entrar en una relación con el Señor, ha cambiado. Hemos dejado de ser lo que éramos antes. Y ahora somos personas nuevas. La buena noticia es que Dios siempre ha querido, mis queridos hermanos, que nuestra mente sea como la que teníamos al principio. Dios siempre quiso, en su mente siempre estuvo el plan. Por medio de Jesús voy a devolver la identidad a cada una de estas personas que tienen su mente deteriorada. Por medio de Jesús voy a salvar a toda esta gente que ha perdido su confianza en mí. Por medio de Jesús sus pecados de todas las personas van a ser perdonadas. Por medio de Jesús vamos a dejar de ser enemigos y vamos a ser amigos. Ahora las relaciones se han establecido, las conexiones se han restaurado. Entonces Dios nos predestinó a cada uno de nosotros que antes de Cristo teníamos nuestra mente endurecida, cegada, vanidosa, oscurecida en tinieblas, enemiga de Dios, engañadora, movida por placeres, orgullosa, corrupta, corrompida, para que hoy en día nosotros podamos tener una nueva mentalidad en Cristo, una nueva mente, un nuevo ser. Después de nuestra conversión, recibimos una capacidad mental regenerada. Cuando nos convertimos, hermanos, recibimos una capacidad mental regenerada para que podamos comprender la verdad espiritual. Ya no estamos ciegos a las cosas de Dios. Hay cosas que nos cuesta entender probablemente aún ahora, pero no estamos ciegos. Por ejemplo, le comparto que hace un par de horas atrás compartí algunas escrituras con una persona que me hacía preguntas acerca de los profetas actuales, y yo le daba mi punto de vista y las escrituras también que se relacionan con eso. Y esta persona me decía, ¿sabe? He leído 3 veces esto y no lo entiendo. He leído 3 veces esto y no lo entiendo, pero voy a seguir leyendo porque quiero entender. Y lo que pasa es que un no cristiano no puede entender las verdades de Dios, porque tiene su mente cegada, su mente está oscurecida, está en tinieblas. Entonces no puede entender, a diferencia del cristiano, que sí hay algunas cosas difíciles de comprender, pero todo lo demás lo entiende, porque Dios le ha dado una capacidad mental regenerada. Después de nuestra salvación, algo que sí debemos hacer es reajustar nuestra forma de pensar para que esté acorde a nuestra mente renovada. Y ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto en que muchos de nosotros necesitamos trabajar cada día. Porque sabemos por un lugar que somos nuevas criaturas y que nuestra mente fue renovada. Sabemos que tenemos la capacidad espiritual para entender las verdades de Dios, porque Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero hay una parte de nosotros, hay una parte profunda en nuestra mente, en nuestro ser, que no ha sido transformada y que tiene que ver con esas debilidades de carácter que nosotros no hemos sometido al Señor. Cuando usted ve a un cristiano que continúa siendo enojón o que continúa teniendo problemas de ira después de varios años de estar en la fe, usted puede notar que ese cristiano probablemente no ha profundizado específicamente en esa debilidad de su carácter.
no ha crecido ahí. ¿Y por qué no ha crecido? Pues puede ser porque precisamente es cristiano y tiene su mente renovada. Tiene la capacidad espiritual para entender, pero no ha querido profundizar. No ha querido profundizar en ese oscuro vacío donde él no quiere entrar porque tiene miedo de descubrir lo que hay ahí. Tiene miedo de ver las verdades que Dios le quiere revelar porque tiene miedo de enfrentarse a sí mismo. De cierta manera sabe que hay algo ahí, pero no lo quiere enfrentar porque no quiere hacer caso a lo que Dios le está llamando a desarrollar en su vida. Así que prefiere dejarlo escondido. Prefiere dejarlo en la cajita, bien guardado, que nadie se meta ahí. El problema es que de vez en cuando Dios nos lleva ahí, destapa la caja y nos muestra que hay algo horrible que no dejamos salir. Hermanos, nosotros necesitamos entrar a esos lugares profundos de nuestra vida. Para ser más como Jesús cada día, nosotros debemos entrar y dejar que la palabra entre a esos lugares profundos donde todavía no ha entrado, donde no le hemos dado permiso al Señor para trabajar. Hace unos meses atrás probablemente, le voy a contar algo que es personal. Estaba en una sesión de coaching con un entrenador que me estaba ayudando para determinar por qué habían algunas inseguridades en mí. ¿Por qué estaba tan triste? Y la verdad es que me llevó a pensar en mi infancia, me llevó a pensar en cuando yo era un niño. Me hizo conectar con la alegría que sentí al bautizarme y al entrar a la iglesia. Y me hizo conectar con la tristeza, con la amargura y el dolor que mi padre generó en mí. Amo a mi padre profundamente. Él murió, pero siempre lo amé y siempre lo voy a amar. Pero mi padre generó profundas heridas en mi vida. Abusó psicológicamente de mí y me maltrató de diferentes maneras. Entonces, había algo en lo profundo de mi ser que yo no quería enfrentar y ni siquiera sabía que estaba ahí. Yo sabía que había algo, pero no quería entrar profundamente ahí. Entonces este amigo me ayudó a ver que ese algo era un algo que Dios quería mostrar, que Dios quería exponer, no para hacerme sentir mal ni para que yo, ahora que mi padre está muerto, pudiera hablarle de todas esas cosas, no, sino que para que eso pudiera salir de mi corazón y Dios entrara y trajera luz a esa parte de mi carácter que estaba herido, dañado, deteriorado y que necesitaba el Señor. Y sabe, ese día, un día jueves, hace un par de meses atrás, tuve una conversación con mi padre. Puede parecer una locura porque está muerto, pero me lo imaginé sentado frente a mí y empecé a hablar con él todo lo que había en mi corazón hacia él. Lo amo, pero era una locura decir que lo amaba, si por dentro lo odiaba. Tenía sentimientos de odio, sentimientos de enojo, tenía mucha rabia por la cantidad de barbaridades que hizo a mi madre, a mi hermana, a mí, producto de su pecado, muchas cosas, en muchas cosas también pequé yo. Así que en ese momento pude sacar toda la basura que tenía acumulada, toda esa basura la saqué y se la dije a mi padre. Y en ese momento, fíjese, lloré como hace muchísimos años no lloraba. Pude sentir que todo ese dolor que estaba en lo profundo de mi ser salía y además las lágrimas empezaban a caer. Y también sentí como Dios fue trabajando en mi corazón y cómo me ayudó a profundizar en esa área que yo tenía escondida y me ayudó a crecer. Y ahora puedo hablar de esas cosas sin ningún problema, puedo hablar tranquilamente porque Dios me liberó de esa atadura que yo tenía escondida, que no dejaba salir. Y si hay algo en ti, mi hermano, que está escondido, que no deja salir, puede ser lo que te está impidiendo también crecer, lo que te está impidiendo ser un mejor esposo, o un mejor padre, o una mejor esposa, o una mejor madre, o un mejor estudiante, o un mejor hombre, o una mejor mujer. Hay ataduras que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro ser que muchas veces nos impiden el ser cada día más como Jesús. Entonces debemos sacarlas de nuestro ser, debemos enfrentarlas para que nuestra mente se recalibre y empiece a pensar también como piensa el Señor. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos recalibrar nuestra mente cada día para que ésta se encuentre acorde a la mente de Dios? Porque debemos recalibrar, debemos empezar a hacer que nuestra mente esté en la misma línea que el Señor.
Romanos 12, versículo 1 nos dice lo siguiente, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta escritura nos da 3 puntos para terminar. ¿Cómo podemos recalibrar nuestra mente con Dios? Primero, cambia tu molde. Cambia tu molde o cambia tu modelo. Porque nuestro modelo no es la persona que más admiramos. Nuestro modelo no es el escritor que más leemos. Nuestro modelo no es el profesor que enseña mejor en la universidad o en el colegio. Nuestro modelo no es ni siquiera nuestro padre o nuestra madre. Nuestro modelo es el Señor. Si somos cristianos, el Señor debe ser nuestro modelo. Y si el Señor es el modelo del padre de familia, entonces los hijos van a tener un buen modelo a imitar. Si el Señor es el modelo para la esposa, entonces los hijos van a tener una buena madre que imitar. Si el matrimonio tiene el modelo de Cristo como esposo de la iglesia, entonces el matrimonio va a tener un buen ejemplo a seguir y la familia va a crecer y los hijos van a amar a Dios y las cosas van a andar mejor. Entonces debemos cambiar nuestro molde. Debemos decidir no ser como los demás. El cristiano no es como los demás. No somos como los demás. Por ejemplo, y permítame tomar solamente un segundo en esto, pero me encanta, por ejemplo, y a mi esposa también nos encanta mirar a Emilia, ¿no? Cuando la vemos aquí en la pantalla, y ella está en su trabajo con su barbijo y tomando nota, y a veces se levanta seguramente porque tiene que hacer algunas cosas, pero otras veces la hemos visto en el micro, también como hemos visto a Sara en el micro, y hemos visto a muchos hermanos también en el micro, por ejemplo, escuchando el sermón ahí en medio de todas las otras personas, buscando aprender del Señor. ¿Y sabe lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí es que Emilia, Sara y muchos otros que son desconocidos ahorita están cambiando su molde. Están cambiando la imagen que siguen. Han dejado de seguir al mundo, han dejado de seguir sus propios pensamientos y deseos y están siguiendo al Señor. Han cambiado los patrones de su vida. Y esto es importante. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestro molde, cuando decidimos cambiar el modelo para nuestra vida, nuestras amistades deben cambiar. Las personas que más influencian nuestra vida deben cambiar. Los lugares que visitamos deben ser diferentes, deben cambiar. Las cosas que vemos, las cosas que leemos, lo que escuchamos, incluso lo que comemos muchas veces, debe cambiar. Porque lo que buscamos es ser más como Jesús y nunca más ser como nosotros éramos antes. Así que debemos tomar una decisión consciente. Debemos cambiar el molde que está manejando nuestra vida. Robert Franco ahora debe ser más y más como Jesús. Debe dejar de mirar a las personas que más admira y empezar a ser como el Señor, porque si Él es como el Señor, su esposa va a tener un tremendo esposo, sus hijas van a tener un tremendo padre, la iglesia va a tener un tremendo matrimonio y la ciudadanía va a tener un tremendo ejemplo a imitar. Al mismo tiempo, hermanos, si en el mundo, por ejemplo, los enamoros se construyen de una manera, y usted sabe que la mayoría de los enamoros se construyen físicamente, hay más sexo en el enamoro que tomadas de la mano y cartitas. Ahora una persona empieza a enamorar y obviamente rápidamente están acostados, ¿no? Ahí nos lleva el enamoro. Pues los enamoros en la iglesia no se construyen así, porque nuestro modelo es completamente diferente al modelo del mundo. Jesús jamás tocó mujer, Jesús jamás se casó, Jesús siempre fue fiel a Dios, Jesús trató a las mujeres con respeto. Entonces es importante, mis queridos hermanos, al momento de pensar en enamorar, pongas a Jesucristo como tu modelo para cuidar a tu enamorada. Pongas a Jesucristo como tu modelo para cuidar a tu enamorado y construyas una relación en pureza y santidad. No como el mundo. El mundo te va a decir lo contrario. Pero Dios es completamente distinto al mundo. Así que recuerda, los cristianos no buscamos agradarnos a nosotros, buscamos agradar a Dios.
Y como padres debemos esperar lo mismo de nuestros hijos, debemos enseñar a nuestros hijos a que sean puros, a que sean santos, a que sean rectos. Obviamente, con amor y con gracia. Y muchos de nosotros cometemos errores también en eso. Pero debemos cambiar nuestro molde. Debemos dejar que nuestra mente sea renovada por Dios. La Escritura dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Es una decisión que nosotros tomamos, hermanos. Dios hace su parte, Dios nos dio el Espíritu Santo, pero nosotros decidimos cambiar el molde. Nosotros decidimos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es nuestra decisión. Entonces, es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, meditar en la palabra, orar para que Dios nos dé claridad y podamos encontrar su voluntad para hacer el cambio. Cuando un cristiano no puede dejar el pecado, es muy probable que no está profundizando la Escritura en su vida. Así que no leas tanto el periódico, no mires tanta televisión, no pases mucho tiempo en WhatsApp, porque hay algunos que pasan todo el día en WhatsApp, y no trabajando precisamente, sino más bien cuchucheando acerca de las cosas que pasan en el día. No pases tanto tiempo en WhatsApp o en las redes sociales, hablando de cosas que no son trascendentales. Más bien, agarra tu teléfono y lee la Biblia. Comparte escrituras con las personas, medita en la palabra. La Biblia tiene mucho que entregarnos. Por último, hermanos, comprueba que estás cambiando. Comprueba que estás cambiando. Romanos 12:2 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros sí debemos comprobar, debemos evaluarnos. Los cristianos debemos evaluarnos. Unos a otros podemos preguntarnos, con respeto y con amor, podemos preguntarnos, ¿ves algo en mí que necesita cambiar? Y debemos decirnos la verdad en amor. Esto se llama discipulado también. Pero no solamente así, debemos hablar con Dios y preguntarle al Señor, ¿hay algo que quieres que cambie? ¿Hay algo que necesita cambiar? Y ten la certeza que Dios te va a mostrar que hay algo que debes cambiar. Ten la certeza, no te asustes cuando Dios te muestre que hay algo que debe cambiar. Mide tu crecimiento, por ejemplo, en base a cómo eras el año pasado. Si el año pasado eras de una forma, si amabas a las personas de una manera el año pasado y ahora las amas menos, entonces ha decrecido tu amor, el fruto del Espíritu Santo no se está desarrollando. Pero si hoy amas más, entonces Dios se está desarrollando en ti. Atrévete, hermano, a buscar ayuda, a buscar que otros te digan también lo que necesitas cambiar. Da cuentas de tu vida en el discipulado. Habla con otras personas que te conocen más. Y así Dios te va a ayudar y te va a mostrar cómo y en qué área necesitas ser cada día más como Jesús. Gracias, hermanos. Buenas noches. Espero que sirva todo lo que hablamos hoy día. Hola. Aló, aló. Aló, aló, Arnulfo. Ya podemos terminar de grabar, Félix, por favor.